Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. Unas vacaciones familiares resultan en tragedia cuando un yate se incendia cerca de las islas del sur de Alaska. ¡Chrissy! En medio de las llamas, madre e hija desaparecen. Cuando los restos salen a flote, la evidencia indica que no fue un accidente. En Alabama, una joven madre soltera desaparece repentinamente y deja atrás a su hijo. Mientras los investigadores buscan evidencia de un crimen, emerge un patrón de culpabilidad. Cuando los asesinos conocen a sus víctimas, se aprovechan de su cercanía para cometer el crimen perfecto. Pero aún los mejores planes dejan evidencias de una confianza traicionada. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Confianza traicionada. Entre el Bosque Nacional Tongass y el Océano Pacífico, Sitka, Alaska, es un pintoresco pueblo pesquero al sureste del estado. Sus 9,000 habitantes llevan una vida tranquila en esta segura comunidad, donde el crimen es la última de sus preocupaciones. Estación aérea de Sitka, ¿en qué puedo ayudarle? El 4 de junio de 1996, el empresario Robert Meyer llama a la Guardia Costera para denunciar un accidente. Su yate de 15 metros se había incendiado. Su esposa e hija estaban desaparecidas. Todas las unidades, atención. Todas las unidades, atención. Todas las unidades, atención. En minutos comienza una operación de búsqueda y rescate. Las llamas consumían el yate por completo. Y este se hundía. Aún en junio, el océano es frío en Alaska. Los rescatistas debían actuar rápido para salvar a Diana y a Chrissy Meyer. Los oficiales de la Guardia Costera notifican a la policía de Sitka sobre el accidente y la desaparición de madre e hija. El sargento Darryl Rice se dirige a la residencia de Meyer a fin de reunir información que ayudara a los cuerpos de rescate. Sí, adelante. Robert Meyer regresó a casa poco después de llamar a la Guardia Costera. Estaba cansado y consternado. Le dijo al oficial que había llevado a su familia de paseo cerca de las islas al norte del pueblo. Se marcharon 2 días antes. Se suponía que sería su última salida antes de que su hija Chrissy fuese a la universidad. El sargento Rice pregunta sobre el viaje. Me dijo que había sido un viaje perfecto y que no pudo ser mejor. Estaban pasándola muy bien. Meyer declara que cerca del amanecer olió humo que salía de la consola y que el suelo de la sala de máquinas estaba caliente. Pensando que había un incendio, Meyer dijo que corrió a sacar a su familia hacia un bote más pequeño a salvo de las llamas. Voy a Vamos, revisar. Chrissy. Apresúrense. Al darse cuenta de que el perro de la familia seguía adentro, Chrissy le pidió que lo rescatara. Oye, Daisy, ven aquí. Daisy. Daisy. Daisy, ven. Vamos, Daisy. Cuando regresó, su esposa e hija ya no estaban. Chrissy. Diana. Chrissy. Diana.
Meyer también dijo que el oleaje era un poco fuerte. No eran buenas nadadoras. Creía que su esposa e hija cayeron tratando de llegar al esquife. El sargento Rice le pregunta si necesita atención médica. Meyer responde que tenía un raspón en su pierna. Probablemente lo obtuvo al salir del bote. La búsqueda de las mujeres desaparecidas continúa. El capitán Don Clotin organiza a los miembros del cuerpo de bomberos de Sitka. Tuvimos mucho apoyo. La Guardia Costera dio apoyo aéreo. Los bomberos ofrecieron apoyo marítimo, al igual que algunos residentes del área. Siguen la corriente buscando en agua y tierra a Diana y a Chrissy. Pero con cada hora que pasaba, la preocupación de los rescatistas aumentaba. Equipo Montaña 1, aquí, Sierra 10. Si pueden ir hacia el este, realicen una búsqueda en la costa hacia la entrada. Cubran bien la costa. Nos desplazábamos. Buscábamos y enviábamos señales. El objetivo principal era encontrar a Diana y a Chrissy Meyers. Ese siempre fue nuestro objetivo. Estábamos enfocados en la búsqueda. Hicimos una búsqueda tipo 2 que es bastante profunda. Queríamos hallar cualquier tipo de evidencia y encontrar a personas en la playa. Oye, Don, mira hacia ese extremo de allá, amigo. Hay algo allá. Los rescatistas observan un objeto rojo que flotaba en el agua. El objeto era un recipiente de gasolina. Observan que la tapa no estaba. La búsqueda continúa por horas. Y a mediados de la tarde, los rescatistas se quedan sin opciones. Revisamos las playas cercanas al lugar donde se hundió el bote. También buscamos en la costa cercana al yate. Buscamos y recorrimos esas áreas una y otra vez. Recorrimos por completo esas áreas. La búsqueda de Diana y Chrissy Meyer dura casi 24 horas. La misión de búsqueda era ahora una operación de rescate. Pensamos en suspender la misión hasta encontrar nuevos hallazgos. Las autoridades siguen revisando las costas, pero ahora buscan los cuerpos de las víctimas. También querían hallar los restos del yate, pero la mayoría estaba en el fondo del océano. El oficial de Alaska, Randy McFerron, acude a Ketchikan a dirigir la investigación de búsqueda del fatal accidente. ¿Dónde dijo Meyer que el fuego empezó? Empezó a tener problemas con él. McFerron observa una cinta del yate en llamas, suministrada por la Guardia Costera. De acuerdo con Robert Meyer, el oleaje estaba intenso cuando su esposa e hija trataban de saltar del yate al bote de emergencia. Pero en el video las aguas parecían tranquilas. Bob dijo que las olas eran casi de 2 metros, pero como pueden ver, el mar está relativamente tranquilo. De acuerdo. Parece que salió de Sitka el domingo. El oficial observa la ruta de Meyer del día antes del incendio. En lugar de tomar un trayecto más seguro hacia tierra, Meyer lleva a su familia hacia aguas más agitadas. ¿Por qué alguien iría hasta un lugar tan peligroso habiendo áreas más hermosas y tranquilas? No lo sé. Bien. Es una buena pregunta. Sí. Mientras los oficiales lo ponen al corriente de la investigación, McFerron observa algunas inconsistencias en las declaraciones de Robert Meyer. Antes de continuar, comparan una serie de transcripciones de interrogatorios. El sargento Darrell Rice regresa a la casa de Robert Meyer esperando hallar respuestas sobre cómo y por qué se produjo el incendio. Como Meyer declaró haber sido el primero en oler el humo, Rice le pide que le muestre sus ropas. Buscaba pistas del origen del incendio. Nos invitó a la cocina y allí había una habitación adyacente, un cuarto de lavado donde había ropa adentro de una lavadora y que olía a gasoil.
Meyer explica que después de descubrir el incendio, fue directamente a la sala de máquinas, donde vertió algo de gasoil en su ropa. El oficial también le pidió que le mostrara el bote de emergencia. El esquife fue encontrado en una playa cercana y llevado a un hangar de la Guardia Costera. En el laboratorio, el criminalista Walter McFarlane examina las prendas. Usa una luz ultravioleta para detectar cabellos o fibras, pero no encuentra nada significativo. Había un olor a acelerante o combustible y en ese momento nuestro objetivo era guardar la evidencia en contenedores a fin de protegerla. La ropa es preservada hasta que pudiera determinarse si tenía la presencia de acelerantes o solventes. Randy McFerron y Darrell Rice revisan las transcripciones y encuentran algunas inconsistencias en las declaraciones de Meyer. Él cambia su historia varias veces. En un interrogatorio describe que se fue la electricidad, se detuvieron los motores y sintió el fuego bajo la cubierta. En otro dijo que los motores se detuvieron y luego se fue la electricidad. En una declaración dijo que su esposa e hija estaban dormidas cuando se detuvo el bote. En otra dijo que estaban despiertas. El día siguiente, McFerron esperaba aclarar algunas de las discrepancias hablando personalmente con Meyer. ¿Es Bob Meyer? Sí. Soy el sargento McFerron, de la policía. Quería saber si podíamos hablar un minuto. Pero Meyer de repente no quiso cooperar. Sí. Y se negó a hablar con el investigador. Quiero que mi abogado esté presente. Se negó a hablar a menos que su abogado estuviese presente. Más tarde, hicimos un breve interrogatorio de media hora con él y su abogado, hasta que terminó el interrogatorio y nos dijo que nos fuéramos. Como no tenían la cooperación de Meyer, los investigadores examinan su bote. El esquife de Meyer es fotografiado y examinado en búsqueda de daños, evidencias y manchas de sangre. Justo debajo del parabrisas en la cabina observan una pequeña mancha roja. Se toma una muestra de la mancha y se realiza una prueba de detección de sangre. La muestra resulta positiva. Era sangre. Otros análisis forenses revelan que la sangre era humana. Ahora debían averiguar de quién era la sangre. Los investigadores estaban desconcertados. Había 2 mujeres desaparecidas. Y aunque había poca evidencia para asegurar que había ocurrido algo más que un accidente, la única persona que podía dar respuestas se negaba a hablar. Lo único que faltaba analizar era el yate, que estaba en el fondo del océano. Los investigadores de Sitka, Alaska, sospechan que se encubrió un crimen como accidente de bote. Se creía que Diane y Chrissy Meyer habían muerto. Pero no había casi evidencia, ni se habían hallado los cuerpos. Robert Meyer seguía negándose a hablar con la policía o ayudar en la investigación para encontrar a su esposa e hija. También se presentaron muchos obstáculos para localizar y extraer el yate hundido. Es fibra de vidrio, tal vez sea... Aunque se pensaba que el bote había caído en una saliente, las cámaras y los buzos no pudieron encontrar los restos. El bote había desaparecido. Las noticias del accidente se difunden en el pequeño pueblo de Sitka. Aunque Robert Meyer se negaba a hablar con la policía, muchos sí hablarían. En la estación de policía de Sitka empiezan a llegar pistas e información adicional. Aquí está la póliza de la esposa y la hija de Meyer. ¿Usted la pidió? Bien, debo irme.
2 días después del incendio, el investigador Randy McFerron averigua que Meyer había adquirido pólizas de seguro para su esposa e hija. Cada una era de $500,000. Era algo sospechoso, en primer lugar. ¿Por qué asegurarías a un adolescente por $500,000? Ella no ganaba un salario, y ahora que estaban muertas, obtendría $1,000,000. Meyer también tenía un seguro de sustitución completa para su yate, que en la póliza estaba registrado como un Hatteras, con un valor de $250,000. McFerron debía averiguar todo lo que pudiera sobre la familia Meyer. ¿Puede decirme cómo era su relación con sus padres? Parecía bien, ella era muy apegada a su madre. Una de las amigas de Chrissy declara no saber si había problemas en esa familia. Pero en su opinión, la familia Meyer era cercana, especialmente Chrissy y su madre. Bien, ¿sabes si Chrissy sabía nadar? Sí, tuvimos que tomar un examen. Cuando le preguntan si Chrissy era buena nadadora, dice que había tomado clases en la escuela. Si sabe de algo más, por favor, llámeme. Al contrario de la declaración de Meyer, su hija no solo sí sabía nadar, sino que completó un curso avanzado. Parece que Chrissy sí sabía nadar y este es un certificado de la escuela. McFerron luego habla con una empleada ocasional de la empresa de Meyer. La empleada dijo que Robert Meyer había actuado de forma extraña antes de la desaparición de Diana y Chrissy. No parecía estar consternado y no había hecho muchos arreglos para su familia. Y no había hecho nada para el servicio funerario. Ella comenta que Meyer tenía un mal carácter y solía gritarles a los empleados. En el verano que trabajó con él, ella lo había visto despedir y contratar nuevamente a varios empleados. Había rumores de que Meyer tenía una aventura con una de sus empleadas. Una vecina le dijo al investigador que vio a una empleada de Meyer llegar varias veces a la casa cuando Diana y Chrissy no estaban en la ciudad. Dijo que la mujer solía quedarse hasta la mañana siguiente. Otra pista interesante vino de un mecánico que solía hacer mantenimiento al yate de Meyer. ¿Cómo le va hoy? Todo está bien. ¿Podemos hablar un momento? El mecánico declara que el yate no era un Hatteras, como Meyer afirmaba, sino un yate más económico. Pero aunque era difícil de diferenciar la marca, no estaba en las mejores condiciones. De acuerdo. Este es el informe inicial. Con los rumores de una aventura y un posible fraude de seguros, la evidencia circunstancial que incriminaba a Robert Meyer iba en aumento. Pero sin nada concreto, los investigadores sabían que sería difícil probar su caso. Creían que la evidencia forense que necesitaban estaba en el fondo del mar en los restos del yate. 2 semanas después del incendio, se analizan la ropa de Meyer y el recipiente vacío de combustible en el laboratorio de Anchorage. El criminalista Chris Beheim analiza las prendas al colocar una tira de carbón en la tapa de cada recipiente. El carbón absorbería cualquier líquido inflamable. Los recipientes se colocan en un horno y se calientan para acelerar el proceso. Luego Beheim utiliza un cromatógrafo de gases y espectrómetro de masas para separar los componentes y las mezclas complejas. Los destilados de petróleo crean un gráfico en forma de campana, que luego puede ser analizado. Beheim concluye que el solvente hallado en el lugar del incendio coincidía con el encontrado en la ropa de Meyer. Había 5 prendas de vestir para analizar en este caso. En 4 de ellas detecté la presencia de gasolina, sustancia similar al queroseno o gasoil. Los derivados del petróleo que encontré en el caso de Meyer eran pesados, no tan volátiles como la gasolina o un líquido más ligero, así que no se evaporarían tan rápido. Parecía que la evidencia en contra de Robert Meyer se acumulaba.
Pero los investigadores creían que la evidencia física más contundente permanecía oculta bajo el fondo del océano. A menos de que recuperaran el yate, los investigadores sabían que tendrían poca posibilidad de probar su caso. Los detectives de Sitka, Alaska, luchan por descubrir la verdad tras un incendio que al parecer acabó con las vidas de 2 mujeres. La evidencia circunstancial indicaba un crimen y Robert Meyer se convertía en el principal sospechoso. Después de varios intentos fallidos de encontrar el yate incendiado, los investigadores no tenían pruebas físicas sólidas y el pequeño pueblo de Sitka no tenía los medios para recuperar los restos. 2 meses después del inicio de la investigación, Randy McFerron recibe un fax del Departamento de Caza y Pesca de Alaska. Supimos que un mini submarino estaría en el área haciendo trabajos de investigación, así que les preguntamos si podíamos trabajar con ellos durante un día y aceptaron. Después de 1 hora de búsqueda a una profundidad de 152 metros, McFerron encuentra lo que buscaba. La estructura y cubierta principal fueron completamente destruidas por el fuego. Pero el cuarto de máquinas y la plataforma de baño parecían intactos. A fin de no dañar los restos, McFerron contacta la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas y solicita los servicios del investigador de incendios George Barnes. Basándose en las imágenes tomadas desde el submarino, Barnes concluye que la mejor y quizás única forma de recuperar el bote es tratar de sacarlo con sus 2 motores de gasoil. Pero tenían que esperar hasta inicios de la primavera. La operación era muy peligrosa para ser llevada a cabo en invierno. Se planea el rescate para marzo del año siguiente. Usando un barco grúa de una compañía local y un vehículo teledirigido suministrado por la Marina estadounidense, los restos del bote son alzados hasta la superficie. El óxido y el agua causaron estragos en el yate. El bote estaba tan deteriorado que al principio no podíamos sacarlo del fondo. No había nada de dónde sostenerlo, pero lo logramos. George Barnes tuvo razón sobre los motores. El equipo de rescate pudo sostener el bote y alzarlo con mayor facilidad. Y al contrario de lo que dijo Meyer, el motor estaba intacto. Meyer dijo que el incendio empezó en el cuarto de máquinas y avanzó hasta cubrir toda la nave. Cuando recuperamos los motores, observamos que aún tenían pintura y en cantidades considerables. También notamos que había una manguera conectada a la toma de mangueras y que había un aislante en el cableado eléctrico. Con estas observaciones concluimos que el fuego no empezó en el cuarto de máquinas como lo declaró el señor Meyer. El investigador Barnes examina 3 trozos de la plataforma de baño encontrados. Creyó que con ellos podría probar que el incendio comenzó en otro lugar y no en el cuarto de máquinas. La madera parecía de teca y tenía patrones irregulares de incendio. El lado derecho o estribor de la plataforma estaba dañado por el fuego y el área cercana al bote también estaba deteriorada, pero la nave no presentaba daños en esa área. Si estaba en lo correcto y la madera era de teca, Barnes sabía que era difícil de incendiar. Si el fuego hubiese empezado en el cuarto de máquinas, la distancia entre este punto y la plataforma haría que las quemaduras halladas en la madera fuesen imposibles. Ya que este tipo de madera se consume con mucha lentitud, cuando el incendio hubiese llegado a la plataforma, esta hubiese estado sumergida y el daño habría sido mínimo. Randy McFerron analiza la madera para determinar de qué tipo era. Hola George, es Randy. Barnes tenía razón, la madera era de teca. Para probar su teoría, Barnes realiza un experimento.
La madera no solo era difícil de incendiar, sino que la ubicación de la plataforma estaba solo a 15 centímetros encima del agua en condiciones tranquilas. El señor Mayer afirmó que el mar estaba de 1 metro a 1,5 metros cuando ocurrió el incendio. Y no nos pareció sorprendente, sino imposible, que la plataforma se hubiese deteriorado tanto con el fuego cuando suele estar bajo el agua durante esas oleadas. Los investigadores también sabían que sin cuerpos sería difícil descubrir la verdad sobre la muerte de ambas mujeres. En el laboratorio de Anchorage, Hein Hamilton trata de extraer ADN de una pequeña mancha hallada en el esquife de Mayer. La forense utiliza una nueva tecnología llamada en aquel momento reacción en cadena de polimerasa o PCR. Antes, un análisis de ADN requería que la mancha fuese al menos del tamaño de una moneda. El PCR o reacción en cadena de la polimerasa requería solo una mancha del tamaño de un punto. La muestra es mezclada con químicos, se calienta y luego se enfría a fin de romper, separar y copiar la doble hélice del ADN. Después de 32 ciclos de calor y enfriamiento, la reacción en cadena del nuevo ADN lo multiplica hasta llegar a millones, todos con marcas genéticas únicas. Una vez que se termina el proceso, Hamilton compara las marcas genéticas y puede concluir que la sangre no podía ser de Robert Mayer o de su hija. Pero los investigadores no tenían forma de obtener una muestra de sangre de Diana, su esposa. Usando muestras de sangre de sus padres biológicos, Hamilton pudo realizar un examen de paternidad en reversa. La probabilidad de que la sangre hallada fuese de Diana era de 99%. En una de sus primeras declaraciones, Mayer dijo que sí había sangre en el esquife, era de él. Él afirmó haberse cortado la pierna al entrar en el bote con el tanque de gas externo y que la sangre tenía que ser suya. McFerron creía que esta evidencia bastaría para arrestar a Robert Mayer. Aunque los cuerpos no habían sido recuperados, los investigadores pensaban que Mayer asesinó a su esposa y a su hija en algún momento durante ese fin de semana. Luego vertió gasolina en el yate y lo incendió deliberadamente para hacer que pareciera un accidente. Pero días antes de que Mayer tuviese que presentarse ante el gran jurado, sufrió un accidente de auto. Se fracturó el cuello y quedó paralizado del cuello hacia abajo. Cuando ocurrió, teníamos planes de presentar este caso ante el gran jurado de Sitka, pero tuvimos que esperar. Esperamos para ver si sobrevivía o no. Él sobrevive. Regresa a Sitka a enfrentar la audiencia en una silla de ruedas. El gran jurado acusa a Mayer de 2 cargos de asesinato en primer grado, 2 cargos de asesinato en segundo grado, incendio provocado, manipulación de evidencia y 2 cargos de esquema de fraude. Pero Mayer no tendría un juicio por sus crímenes. Meses antes de presentarse en el tribunal, el cuerpo de Robert Mayer es encontrado en aguas poco profundas al final de un muelle. Una investigación profunda revela que él se había suicidado. Robert Mayer planeó y cometió con éxito los asesinatos de su esposa e hija. Pero al final, la evidencia que salió a flote probó su culpabilidad. En Alabama, los investigadores se enfrentan a una escena del crimen con muchas pistas, pero con pocos sospechosos posibles. Birmingham, la ciudad metropolitana más grande del estado, se enorgullece de su mezcla de sofisticación y tradicional hospitalidad sureña. En la mañana del 19 de mayo de 1992, un hombre se detiene en una de sus propiedades alquiladas.
Planeaba reparar la valla rota de su inquilina Candace Brown. Cuando llega, observa el vidrio de una ventana rota. También nota una línea telefónica cortada. Preocupado por la seguridad de la joven madre soltera, se dirige a la puerta para saber si está bien. ¡Candace! Pero nadie parecía estar en casa. ¡Candace! Inmediatamente va a la casa de un vecino y llama a la policía. Sí, señor. Cuando los oficiales llegan, observan a un niño de 2 años sentado solo en una habitación. Pero no había señales de Candace. Temerosos de que pudiera ser víctima de un secuestro o de algo peor, los oficiales sabían que debían encontrarla lo más pronto posible. Detectives y voluntarios proceden a buscarla en el vecindario en el bosque cercano. La unidad canina también ayuda a buscar a la joven madre. Mientras continuaba la búsqueda, se analiza la casa de Candace en búsqueda de pistas. ¿Encontraste algo? No, solo pequeñeces. Aunque la línea telefónica estaba cortada y la ventana rota, dentro no había nada que indicara robo ni señales visibles de lucha. Esto desconcierta al detective Steve Corbin. Adentro encontramos muy poca evidencia. No había desorden en la casa. No parecía que hubiese objetos desaparecidos. Afuera, los forenses fotografían y guardan los fragmentos rotos de vidrio. La ventana rota fue el punto de entrada. Y había otra posible pista. Oiga, detective, creo que hallé algo. Había una huella de zapato en uno de los fragmentos que tenía marcas visibles. Retiran la línea telefónica y la guardan como evidencia. Irás a ver a los abuelos. Mientras los investigadores continuaban la búsqueda, los padres de Candace Brown llegan a recoger al bebé. Oh, pero qué grande estás. No tenían idea de qué pudo haberle ocurrido a su hija. La habían visto la noche anterior. Esta noche. Este es un pez y ese un hombre. Mira, mamá. Candace dejó al niño en su casa ya que tenía que salir por unas horas. Hola, cariño. ¿Listo para ir a casa? Cuando llega a buscarlo, les pregunta si podían seguirla hasta su casa. Sus padres dicen que ella parecía nerviosa últimamente. Hace una semana hubo un robo en su casa y tenía miedo de entrar sola allí con su hijo. Pero después de encender las luces, sonríe y se despide de ellos. Los padres de Candace le dicen a los detectives que su hija era extrovertida y servía como voluntaria en una iglesia. Visitaba a menudo una prisión de mínima seguridad conocida como Granja Penal, donde atendía a los convictos. Mientras los oficiales trataban de hablar con el padre, Corbin interroga a los vecinos. Una vecina dijo que vio algo sospechoso. La noche anterior, al asomarse por la ventana, observó un hombre con un auto desconocido estacionado afuera de la casa de Candace. Aunque no pudo observar bien al conductor, describe el auto como un Honda Accord blanco. No me fijé en lo que llevaba. Las horas pasan y los investigadores aún no hallaban a Candace. Para obtener más información sobre la huella encontrada afuera de la casa de Candace, se envía el vidrio al laboratorio del departamento forense.
Los forenses observan la huella a fin de determinar la talla y marca del zapato. También se examinan los cables de la línea cortada. Los técnicos esperaban que esta evidencia los ayudase a identificar el tipo de herramienta utilizada para cortar el cable. Como los resultados aún no eran concluyentes, el detective Corbin va a la granja penal. Los padres de Candace le dieron el nombre de un convicto que era amigo de ella. El sujeto le dijo al detective que él y Candace fueron a la secundaria juntos. Absolutamente, por supuesto. Allí fue donde se conocieron. Candace solía ir a la granja penal a visitarlo. Hola, ¿cómo estás? Yo bien. Tenía años sin verte. El sujeto también dijo que le presentó otro convicto a Candace. Michael Land se presentó a 2 reuniones que tuvo con ella y parecía interesado en su ministerio y deseo de ayudarlos a integrarse nuevamente. Sí, claro, hay que... También declaró que como Michael había sido liberado, le pidió que cuidara de Candace por él. Sí, solo espero que puedan encontrarla porque... El detective Corbin revisa los antecedentes de Land y descubre que había estado en prisión. Candace Brown aún seguía desaparecida y el tiempo avanzaba, pero los detectives creían tener una posible pista. Así que deciden buscar a Michael Land. Los detectives de Birmingham, Alabama, investigaban la sospechosa desaparición de Candace Brown. Habían pasado más de 2 días y las esperanzas de encontrar a la joven madre con vida disminuían. Ahora, el sospechoso más prometedor era un convicto llamado Michael Land, a quien Candace visitaba en prisión. El detective Steve Corbin localiza a Land, quien trabajaba en una compañía local de construcción. Le dijimos que Candace Brown había desaparecido y que nos gustaría hablar con él sobre eso. No le dijimos que era sospechoso, solo que pensábamos que podía ayudar. Michael Land acepta acompañar al detective a la estación de policía. Mientras era grabado, Michael Land explica cómo conoció a Candace Brown en la granja penal. Estaba en la granja penal en ese tiempo. Dijo que un amigo de ambos los había presentado y que habían desarrollado una amistad. También dijo que fue a visitarla después de salir en libertad. Solo vine a verte, así que... ¿Hablaste con...? Bueno, hablamos y formamos una amistad. Mientras seguía siendo grabado, Land niega tener alguna idea del paradero de Candace. En la noche de su desaparición, Land afirma haber estado en la casa de su novia. Dijo que durmió afuera de su casa en su auto esa noche y que no se acercó a Candace. Yo pasaba a ver a su hijo. Pero en un momento del interrogatorio, el detective observa algo sospechoso. Mientras Land hablaba, cruzaba las piernas. El diseño de la suela de sus zapatos era similar a la huella encontrada en el fragmento de vidrio. Para descartar a Land como sospechoso, el detective le pregunta si podía examinar el resto de su ropa. En verdad, no veo de qué sirve todo esto, pero está bien. Mientras Land se cambiaba de ropa, el detective manda a confirmar su historia. Un oficial se dirige a la casa de la novia de Land. Ella afirma no haber visto a Michael Land el día anterior y que no tenía idea de que él había dormido en el auto afuera de su casa. Se envían los zapatos y la ropa de Land al laboratorio donde son analizados. Las prendas no tenían pistas, pero la forense Phyllis Rowland encuentra varias manchas cerca de la punta de los zapatos que parecían sangre.
Cuando busco manchas de sangre y las identifico como tal, primero observo la evidencia en busca de manchas rojas o marrones o manchas que parezcan sangre. Extraigo una pequeña cantidad de esas manchas y realizo un análisis químico a fin de determinar si su reacción prueba que se trata de sangre. La sangre hallada en los zapatos era humana. El detective Corbin confronta a Michael Land, quien le pide al detective que apague la grabadora. Quería decir la verdad. Lo que en realidad pasó fue que... Land admite haber entrado en la casa de Candace una semana antes, pero afirma no haberse llevado nada. Luego dijo que la noche en la que Candace desapareció, él se encontró con dos sujetos llamados Tony y Edward. Ellos querían saber si él conocía algún lugar fácil para robar. Y él mencionó la casa de Candace. Dijo que fue con ellos, pero que los sujetos empezaron a maltratar a Candace. Confiesa que la sangre llegó a sus zapatos cuando uno de los sujetos golpeó a Candace en el rostro. Pero que cuando las cosas empezaron a ponerse violentas, se asustó y se fue. Tenía una respuesta para todo hasta que empezamos a mostrarle que había inconsistencias en sus declaraciones. Pero luego inventaba algo para justificarse. Dijo que uno de los sujetos la golpeó y ella cayó en el suelo y sangró. Pero le dijimos, no hallamos sangre en el suelo. Aún había esperanzas de que Candace siguiera con vida. Los investigadores le piden a Land las llaves de su auto. Sin saber lo que encontrarían, piden el permiso del fiscal de distrito para abrir la maleta. Como Land seguía en la estación, los detectives examinan el auto. Adentro de la maleta hallan un par de pinzas y un arma calibre .45. Pero ninguna señal de Candace. El auto es incautado mientras esperan una orden oficial. Los detectives tenían suficiente evidencia para detener a Land durante 48 horas, mientras procesaran la evidencia y se emitiera una orden de arresto. Aún no sabían qué le había ocurrido a Candace, pero temían lo peor. Llegamos a la conclusión de que probablemente estaba muerta, pero no teníamos idea de dónde buscarla. Él no admitió haberla lastimado, y su única relación con el hecho fue que estuvo allí con dos sujetos. La mañana siguiente, dos jóvenes que no habían ido a la escuela caminaban cerca de la montaña Ruffner. Hacen un terrible hallazgo. Oculto parcialmente entre unos árboles estaba el cadáver de una mujer. Los detectives acuden a la escena y fotografían el cuerpo. Corbin reconoce a la víctima como Candace Brown. Fue disparada una vez en la cabeza y había evidencia de un posible abuso sexual. Luego de varios días de búsqueda, lo que temían los investigadores se confirma. Una joven madre había muerto y la evidencia apuntaba directamente a Michael Land. Pero se necesitaban pruebas. La policía de Birmingham, Alabama, ahora investigaba un homicidio. El cuerpo de Candace Brown fue encontrado en un bosque cercano. Y toda la evidencia apuntaba a Michael Land, pero los detectives debían probar que él era el asesino. En la autopsia se confirma que Candace murió como resultado de una herida de bala en la cabeza. Se extrae la bala y se envía al laboratorio. También había evidencia de abuso sexual. Aunque Michael Land admitió haber entrado en la casa, afirmó que otros dos sujetos atacaron a Candace.
Solo se refirió a ellos como Tony y Edward. El detective Steve Corbin sospechaba que mentía. Ni siquiera creímos que esos sujetos existiesen. Cuando alguien menciona un nombre genérico y dice que los acaba de conocer, uno sabe que probablemente es mentira. Los forenses toman una huella de los zapatos de Lan. La huella se compara con la impresión encontrada en el vidrio. Se determina que solo había un criminal en la casa y que las huellas en la escena coincidían con los zapatos de Lan. En el laboratorio, Phyllis Rowland examina las prendas que Candace llevaba para determinar dónde fue asesinada. Examiné la camisa que Candace Brown llevaba y observé las manchas de sangre que estaban allí y determiné que recibió el disparo donde fue encontrada. También revisé la parte de atrás de la camisa y hallé una mancha biológica que resultó ser semen. Se analiza la mancha en búsqueda de ADN. Usando el método ya disponible de la huella genética, Rowland determina que la mancha de sangre en el zapato de Lan era de Candace Brown. La mancha de semen también coincidía con el ADN de Michael Lan. Lo único que faltaba confirmar era si el arma encontrada en la maleta del auto de Lan era el arma utilizada para asesinar a Candace. Los expertos en balística analizan el arma calibre .45. Las balas son comparadas con la bala hallada en el cuerpo de Candace. Coincidían. Confrontado con toda la evidencia, Michael Lan es arrestado. ¿Qué más quieren que les diga? Lo repetiré. ¿Quieren que lo repita? Los detectives determinan que Lan estaba solo esa noche. Después de cortar la línea telefónica, rompió la ventana y entró en la casa. Luego secuestró a Candace Brown, ¡Oye! mientras su hijo de 2 años aún dormía. ¿Pero qué haces? Todo estará bien. Ven, vamos. Vamos. Como el asesinato fue cometido durante un secuestro y un robo, Michael Jeffrey Lan es acusado de 2 cargos de asesinato y sentenciado a muerte. Hay asesinos que se aprovechan de la confianza de sus víctimas para atacar. Pero para los detectives e investigadores, esa traición de confianza es la evidencia que puede ayudarlos a llevar a estos criminales ante la justicia.